Queridos hermanos y amigos, tengan ustedes muy buen día. Damos gracias a Dios por poder compartir la palabra del Señor en esta mañana del día 4 de octubre de 2020, que corresponde al culto que estamos transmitiendo por las redes de la Iglesia Cristiana Evangélica Bautista en Barrio Norte. Hoy vamos a tocar un tema muy especial, que tiene que ver mucho con esas limitaciones que estamos padeciendo todos por este autoencierro, cuarentena, por la pandemia del COVID-19 que nos lleva 200 días con los templos cerrados, con las limitaciones para poder salir solamente para buscar alimentos y algunos para tareas esenciales de trabajo, como la salud, la seguridad. La educación todavía no está habilitada en forma presencial y aquellos que no tienen posibilidades de acceder a la comunicación online están fuera del sistema. O sea que estamos pasando por un momento de dificultad bastante seria en nuestro país. Y creo que viene bien en este momento ver lo que 3 evangelios, los sinópticos, dicen respecto a una situación de una persona que estaba paralizada, que dependía de las ayudas social de los compañeros, de los amigos, para poder mantenerse día a día. Y creo que nos va a ser útil para darnos fuerzas en este momento y saber qué parte depende de nosotros realizar para que Dios opere milagros en nuestras vidas y qué es lo que le corresponde a Dios para no tratar de hacer lo que Él quiere hacer por nosotros. Los invito a ver la palabra en el Evangelio de San Marcos, capítulo 2. Vamos a leer los primeros 12 versículos. Yo le voy a leer de la versión Reina Valera contemporánea, que entiendo que este pasaje tal vez sea de más fácil interpretación para cada uno de nosotros. Y dice así: algunos días después, Jesús volvió a Cafarnaúm. En cuanto se supo que estaba en la casa, se juntó mucha gente, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta. Mientras él les predicaba la palabra, llegaron entonces 4 hombres que cargaban a un paralítico. Como no podían acercarse a Jesús por causa de la multitud, quitaron parte del techo donde estaba Jesús, hicieron una abertura y por ahí bajaron la camilla en la que estaba acostado el paralítico. Cuando Jesús vio la fe de ellos, le dijo al paralítico: «Hijo, los pecados te son perdonados». Algunos de los escribas que estaban allí sentados se decían a sí mismos: «¿Qué es lo que dice este? Está blasfemando. ¿Quién puede perdonar pecados? Nadie, sino Dios». Enseguida, Jesús se dio cuenta de lo que estaban pensando, así que les preguntó: ¿qué es lo que cavilan en su corazón? ¿Qué es más fácil? ¿Que le diga al paralítico: tus pecados te son perdonados? ¿O que le diga: levántate, toma tu camilla y anda? Pues, para que ustedes sepan que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados, éste le dice al paralítico: levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Enseguida el paralítico se levantó, tomó su camilla y salió delante de todos, que se quedaron asombrados y glorificando a Dios al tiempo que decían: nunca hemos visto nada parecido. Hasta aquí la palabra leída. Vamos a orar para que el Señor las interprete a través de su Espíritu en nuestras vidas. Padre amado, bendito Dios, nos ponemos delante de tu presencia para poder esperar de ti, Señor, la revelación plena de tu palabra en nuestras vidas, en cada una en particular, Señor, para que nuestras vidas cobren ánimo, Señor, y puedan moverse en el poder de tu Espíritu y por tu palabra. Oramos, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Y bien, hermanos y amigos,
Mateo también relata esto en el capítulo 9 del verso 1 al 8 y Lucas del capítulo 5 del verso 17 al 26. Lo notable de este pasaje es que ninguno de estos tres evangelistas estaba presente cuando Jesús hizo este milagro. Marcos era el más joven y además fue el primer evangelio que se dio a conocer. Algunos discuten si fue en el año 50, o en el 65, o en el 70, pero todos concuerdan que fue el primero. Luego fue el de Mateo y posteriormente el de Lucas. Evidentemente, Mateo fue discípulo de Jesús, contemporáneo de Jesús. Pero resulta que en los tres evangelios dice que el llamamiento de Mateo, en este caso Leví en San Marcos, fue posterior a este acontecimiento, inmediatamente posterior. Los tres evangelios coinciden, de manera que Mateo acá no estaba presente. Y de Lucas, podemos decir que ni siquiera estuvo presente en el ministerio terrenal de Jesús, porque él mismo relata en su evangelio, cuando comienza, que está dedicado a un hombre de nombre Teófilo, que le dice: excelentísimo Teófilo, muchos han tratado ya de relatar en forma ordenada la historia de los sucesos que ciertamente se han cumplido entre nosotros, tal y como nos los enseñaron quienes desde el principio fueron testigos presenciales y ministros de la palabra. Después de haber investigado todo con sumo cuidado desde su origen, me ha parecido una buena idea escribírtelo por orden, para que llegues a conocer bien la verdad de lo que se te ha enseñado. Y aquí vemos que los tres evangelios concuerdan. Lucas nos presenta el objetivo de por cómo lo armó el evangelio a una persona en particular, de que ya tenía conocimiento de lo que les había pasado, pero se estaba mostrando por orden como para que no se tergiversaran los hechos y se prestaran a malas interpretaciones. Mateo, por su lado, todavía era publicano y estaba en los bancos públicos. Después, en el versículo siguiente, en el 13, dice que Jesús, después que volvió a la orilla del lago y toda la gente se le acercaba y les enseñaba, de paso vio a Leví, hijo de Alfeo, que estaba sentado donde cobraban los impuestos, y le dijo: sígueme. Y Leví se levantó y lo siguió. ¿Qué le sucedió a Marcos? ¿Cómo Marcos puede llegar a tomar conocimiento de esta verdad, de este milagro, y lo puede plasmar en la letra que hemos leído? Bueno, evidentemente porque Marcos tuvo relación, el libro de los Hechos habla mucho de Marcos, y dice que estuvo con Pedro, también estuvo con Pablo. O sea, él tenía relación en ese momento y de ahí empezó a tomar esa palabra. Era la fuente de interpretación de aquellos testigos presenciales de Jesús. Marcos, Mateo y Lucas tomaron de base este evangelio que ya estaba conocido y a su vez tomaron de otra fuente de testigos presenciales un documento que se denomina Q por la palabra traducida del alemán que significa fuente. De manera que para nosotros, que no somos testigos presenciales, ¿cómo podemos entender esta palabra? ¿Qué nos dice el Evangelio con respecto al obrar de Jesús, a la realidad de este hombre paralítico y de las personas que lo llevaron a la casa donde Jesús estaba enseñando la palabra? Y algo más, ¿qué nos dice a la sociedad con respecto a lo que estaban reunidos en la casa, que no dejaban pasar aquel que necesitaba una atención especial por su salud, como era el paralítico?
En primer lugar, debemos tener en cuenta que Jesús, estamos en el primer año de su ministerio, que era el año de la popularidad, donde él ya había pasado, según el Evangelio de Marcos, sanado a la suegra de Pedro, en la misma sinagoga de Cafarnaúm, había expulsado un espíritu impuro de un hombre que salía a los gritos e intentaba impedir su predicación, y esto le dio el reconocimiento público en toda la provincia de Galilea, dice el capítulo 1, verso 28, y en el capítulo 1, verso 29, dice que por su popularidad, dice, la gente de todas partes acudían a él. Por eso ahora llegamos a comprender de que se juntó mucha gente, dice el capítulo 2, verso 2, que ya no cabía ni aún en la puerta. Mientras él le predicaba la palabra, Jesús seguía predicando la palabra, pero además sanaba. Jesús dice, recorrió, en el capítulo 1, verso 39, recorrió toda Galilea, predicaba en la sinagoga y expulsaba demonios. O sea, hacía milagros de sanidad. Y esto es lo que buscaba la gente. La gente buscaba ver a Jesús hacer un milagro, pero además escuchaban la palabra. Era algo maravilloso para esa gente. Era un regalo adicional. En el capítulo 1 nos dice que la gente se admiraba de sus enseñanzas, porque enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Ahora los escribas no eran legos en la palabra, eran doctores de la ley, según lo referencia Marcos en la versión paralela de este pasaje que hemos leído. Los escribas eran doctores de la ley. Pero Jesús tenía una particularidad. Traía la palabra escrita a la vida diaria. Enseñaba cómo era realmente la palabra que se dio en su momento, allá en el desierto, en el Sinaí, cuando el pueblo salía de la opresión y estaba camino a la tierra prometida, y donde Dios se le manifestaba con poder, con gloria, con amor y con misericordia. Y ese era el mensaje que Jesús estaba trayendo. Ahora, había una persona que estaba en necesidad. Y esa persona no se podía mover por sus propios medios. Si para llevarlo a Jesús tuvieron que llevarlo entre cuatro en una camilla, eso significa que ese hombre no podía ni siquiera levantarse para hacerse la comida y mucho menos salir a buscarla. Evidentemente vivía de la ayuda social, además dependía de la misericordia de aquellos que lo rodeaban. Pero cuando llega a la casa no se puede pasar. La gente parece que lo ve, pero no le hace lugar. Este hombre queda fuera, pero ¿qué hicieron estos valientes de la fe? Dijeron, hay que llevarlo a Jesús. Y el gentío, la dificultad del tiempo presente en que estaban viviendo, no les impidió tomar una iniciativa. Subieron a los techos. Y las casas en ese momento no eran de losa como las conocemos ahora, de un material consistente muy duro, sino que eran de tronco, maderas y con paja se iban cubriendo así. Entonces hicieron un hueco y de ahí lo bajaron en camilla y se lo pusieron delante de Jesús. Yo pregunto, si en medio del culto se está predicando la palabra como Jesús dice que le enseñaba la palabra,
Y de repente le bajan a una persona en necesidad. ¿Qué hace uno? ¿Qué harías tú? ¿Qué harías tú predicador? ¿Qué harías tú pastor? ¿Qué harías tú miembro de la congregación? Jesús no le preocupó eso, que es lo que haría cada uno de ellos. Jesús interrumpió el mensaje y dice la palabra, cuando vio la fe de ellos, le dijo al paralítico, se dirige al paralítico directamente, hijo, los pecados te son perdonados. Qué impactante debía haber sido en ese momento. Uno esperaría que Jesús diga, bueno, después te atiendo. O, ¿qué es lo que le pasó a este hombre? A ver si me cuentan cuál es el origen de las dificultades. Sin embargo, Jesús en este momento, él simplemente lo mira y le dice, hijo, los pecados te son perdonados. Simplemente eso, nada más. ¿Por qué? Porque Jesús conoce nuestros corazones, sabe lo que hay adentro. En este caso particular, y no es algo común para todos, sino que este caso particular, el pecado es una condición del ser humano desde la caída del paraíso. Es así, somos pecadores todos, pero la enfermedad, la parálisis del cuerpo, en este caso particular, era una enfermedad producto del pecado. Voy a saber cuál era, no lo sé, pero era producto. Y en este caso, en este momento, Jesús le dice, hijo, los pecados te son perdonados. La misma palabra dice Mateo en su Evangelio. Y esta palabra, hijo, tiene que ver con una connotación la palabra original en el texto griego dice teknon, que significa hijo, descendencia. Mateo y Marcos en sus evangelios lo ven a esta persona ya limpio y purificado y formando parte de la familia de Dios. Mientras que Lucas en su evangelio le dice hombre, utiliza la palabra antrope, que significa hombre, ser humano, varón, como dándole a entender la naturaleza pecadora del hombre que puede ser restaurado por la gracia y la misericordia de Dios, que es lo que sucedió a continuación. Ahora bien, esta situación todavía no se había levantado, no le había dado la orden de levantarse. Resulta que los doctores de la ley, los escribas, estaban cuestionando lo que estaba haciendo. Ante la ley, ante la religión, lo que estaba haciendo Jesús era una blasfemia. Por eso le dicen, ¿qué es lo que éste dice? Está blasfemando. Por muchas predicaciones se nos ha dado a entender que había una animosidad por intereses creados entre los fariseos, los escribas y los saduceos contra Jesús. Pero en este caso, en este párrafo particular, doctrinalmente, la cultura que ellos llevaban, esa relación yabínica, estaban tomando la palabra escrita, como fue en su origen. Porque para ellos tenemos que remitirnos al Levítico, que es la ley dada por Moisés, en el capítulo 16, verso 29 al 34, que dice así: este será un estatuto perpetuo para ustedes y para todos los extranjeros que vivan entre ustedes. El día 10 del mes séptimo deberán ayunar y no podrán realizar ningún trabajo. Ese día se hará expiación por ustedes, y así delante del Señor que quedarán limpios de todos sus pecados. Ese día será para ustedes un día de reposo y de ayuno. Es un estatuto perpetuo. La expiación la hará el sacerdote que haya sido ungido
y consagrado como sacerdote en el lugar de su padre. Se pondrá las santas vestiduras de lino y hará la expiación por el santo santuario y por el tabernáculo de reunión, lo mismo que por el altar y los sacerdotes, y por todo el pueblo consagrado. Esta expiación por todos los pecados de Israel se hará una vez al año, y será para ustedes un estatuto perpetuo. Y Moisés lo hizo tal y como el Señor se lo ordenó. De manera que los escribas acá no estaban tomando una ley equivocada, estaban tomando la interpretación taxativa, que también se basaban en lo que Isaías en el capítulo 43, verso 25, le dice al pueblo: yo y nadie más, dice el Señor, soy el que borra tus rebeliones, porque así soy yo, y no volveré a acordarme de tus pecados. Y en el 44, verso 22, le dice: yo deshice tus rebeliones y pecados, como si deshiciera una nube, como si disipara la niebla. Vuélvete a mí, porque yo te redimí. De manera que no había... Primero, la redención del pueblo, o sea, de cada uno de los habitantes del pueblo, era una vez al año, en Yom Kippur, que en este año fue el lunes pasado. Segundo, no lo podía hacer cualquiera, lo tenía que hacer el sumo sacerdote que fuera ungido una vez al año para presentarse. Y primero tenía que limpiar no solo el tabernáculo, sino también el lugar santo, limpiarse él, y después ir para clamar por la redención de los pecados de todo el pueblo. De manera que era inconcebible para esta gente poder entender que un hombre dijera al otro: los pecados te son perdonados. Por eso Jesús los quiere llevar a otro nivel. Le dice: ¿qué es más fácil que diga al paralítico, tus pecados te son perdonados? O que diga, levántate, toma tu camilla y anda. Obviamente es más fácil decir, levántate, tus pecados te son perdonados. Es mucho más fácil, porque de ahí a que se levante el paralítico por la palabra, y, hermanos, es un milagro. Pero Jesús dice: pues para que ustedes sepan que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados, le dice al paralítico: levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Acá Jesús se da a conocer como el Hijo del Hombre, que ellos bien lo entendían quién era el Hijo del Hombre, partiendo de la visión de Daniel, que se presentó el Hijo del Hombre delante del anciano de días, y que este anciano le dio todos los reinos de la tierra para que obedeciera y para que los condujeran, le dio toda autoridad, y que su imperio sería un imperio sempiterno. Jesús estaba mostrando de que él era el Mesías que estaban esperando. Y como dice Juan al comienzo de su evangelio, a los suyos vieron, pero los suyos no lo recibieron. Pero el paralítico tomó una decisión de vida. Le hizo caso a Jesús. Dice, enseguida el paralítico se levantó. Jesús le dijo, toma tu camilla. Tomó su camilla y salió delante de todos. Se fue a la casa. No hizo falta la ofrenda por la sanidad que tenía que haber hecho ante el templo. No hizo falta ningún rito para que fuera sanado. No hizo falta una confesión de fe para que el Señor lo perdone.
simplemente Dios vio el corazón de esta persona. Había pecado en ese corazón y esa persona estaba sufriendo. Y ese pecado no le permitía moverse, se sentía humillado porque debía depender de la limosna ajena. Y era una molestia para la sociedad. Y sin embargo, cada día Dios se lo estaba dando para seguir viviendo. O sea que había un propósito en la vida de Dios para esta persona. Y ese propósito era encontrarse con Jesús. Y cuando se encontró con Jesús, ahí sucedió un milagro en su vida. No solo sus pecados le fueron perdonados, sino su salud le fue restaurada. Y además le volvió la alegría, porque ya formaba parte de nuevo en la sociedad que lo había marginado. Ahora él era uno más que se podía vivir y mover en medio de ellos, y tenía un futuro por delante, una oportunidad de vida. Ya no necesitaba más de la limosna ajena ni de la ayuda social, sino que ahora podía volverse a mover libremente. ¿Por qué? Porque Dios lo había sanado, pero fundamentalmente primero lo había salvado de sus pecados. Y esto es para lo que el Señor vino. Los 4 que lo acompañaron, algunos comentaristas bíblicos dicen que eran los hermanos Jacobo y Juan y Pedro y Andrés, que eran los primeros discípulos, porque aparecen en los 3 evangelios, pero no hay antecedentes de eso, que hayan sido ellos. Eran 4 personas, dice Marcos. Los otros 2 evangelistas no dicen cuántas personas eran. Pero evidentemente solo no pudo ir. Lo tuvieron que ir a buscar y lo tuvieron que traer a los pies de Jesús. Y no hubo dificultades que impidieron ese encuentro tan anhelado para poder recibir el perdón de pecados y la sanidad de la enfermedad. Hermanos, amigos, cuando la Iglesia toma conciencia del llamado que ha tenido por el Señor en Pentecostés, entre los pastores, diáconos, maestros y cada uno de los miembros que componen una congregación de fe, van a buscar a aquel que está en necesidad porque está pasando por limitaciones en la vida, está pasando por pecado, y lo lleva a los pies de Jesús y lo trae a la iglesia y los presenta delante de los hermanos para que oren y que le prediquen la palabra y el Señor haga el milagro de vida. Ahí estamos haciendo viva esta palabra que hemos leído. Porque esta palabra, aunque tal vez muchos no la entendamos, en este momento Jesús no estaba glorificado. Jesús era hombre. Estamos hablando del Jesús histórico que nació, vivió y murió entre nosotros y que resucitó para la gloria de Dios y que hoy está a su diestra y que nos ha enviado el Espíritu Santo que nos da a entender todas las cosas que vienen de Dios para que nosotros tengamos esperanza y tengamos seguridad de que Dios está con nosotros cual poderoso gigante. Hermanos, esta es la realidad del pueblo de Dios. Dios está en medio nuestro. Jesús está en medio nuestro. La palabra de vida viene con poder para la vida de aquel que la busca de corazón y se entrega a los pies de Jesús. ¿Cuál es la dificultad por la que estamos pasando? Realmente muchos tenemos dificultades. Puede ser que la que tú estés pasando para mí puede ser leve, y la grave que yo esté pasando puede ser la más leve tuya. Pero para Dios no hay escala de valores en el sufrimiento de la persona. Hay pecado, hay que entregarse al Señor, para que el Señor nos libere. Hay enfermedades que la ciencia no puede suplir. Podemos clamar a Dios y el Señor en su tiempo lo va a hacer todo perfectamente y va a restaurar nuestra salud. Tal vez no lo haga en este momento, pero en la resurrección tendremos un cuerpo glorificado. Así sea para cada uno de nosotros la esperanza de gloria. Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Hermanos, en este tiempo especial tenemos que tomarnos de la palabra, orar
para que Dios nos dé el alimento cotidiano, que un versículo, algo, nos haga despertar del letargo espiritual que nos ha llevado a este encierro. Las paredes pueden imitar el cuerpo, pero el espíritu se mueve. Y si el espíritu se mueve, deja que el espíritu se mueva en tu vida. Deja que Dios haga ese milagro en tu vida. Que te empiece a crear planes de mañana para que Dios empiece a obrar en esa vida. Para que tu vida resplandezca y que salgas corriendo y saltando como fue este hombre que estaba paralizado, así como lo trajeron y se fue con sus propios medios y se llevó la camilla como testimonio de lo que Dios había hecho por él. Lo salvó y lo sanó. Y para eso vino Jesucristo. Vino a salvar a todos los que nos habíamos perdido. Así que demos gracias a Dios por este momento, demos gracias a Dios por esta palabra y quedémonos confiados en que Dios en nosotros es un poderoso gigante que nos libra de toda dificultad en medio de tanta dificultad de esta sociedad. Y transmitamos la palabra con sencillez, con alegría, con esperanza, porque Dios es el que la avala y es el que la hace cumplir en nosotros por su buena voluntad. Oramos. Padre amado, bendito Dios, en el nombre de Jesús te damos gracias. Te pedimos, Señor, simplemente que esta palabra sea regada por tu Espíritu en nuestras vidas. Nos ayude a comprender tu propósito divino en nosotros. Cómo servir a los demás, cómo ser útil, Señor, en medio de la comunidad de fe, cómo ser útil también en medio de aquellos que no te conocen, Señor, trayéndole el amor con que tú has venido por cada uno de nosotros, no haciendo acepción de personas y, Señor, dando privilegios a aquel que más lo necesita para atenderlo y sanarlo en todas sus necesidades. Te lo pido, Padre. Seas tú bendito en la iglesia, seas tú bendito en cada miembro que la compone, seas tú bendito, Señor, en la sociedad, seas tú bendito en este país, Argentina, y en aquellos que nos rodean, seas tú bendito en toda la humanidad, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria. Oramos en el nombre bendito de Jesús. Amén.